lo del diseño inverso, y ahora sí voy a aprovechar y por eso estoy grabando para los que no están, este diseño del modelo inverso en realidad no es complicado, pero para quienes estamos acostumbrados a planear partiendo de un objetivo, actividades y evaluación, que es lo que usualmente hacemos como docentes y se nos evalúa como alumnos, pues aquí de repente sí nos cambia un poco la pichada, porque bueno, se llama diseño inverso, pero no es del todo inverso porque parte de un objetivo. Yo creo que no pudiéramos empezar una planeación sin tener por lo menos un objetivo de qué es lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, voy a hacer una breve explicación. Les digo, me pongo en los zapatos de ustedes como estudiantes. El curso no lo diseñé yo, entonces lo abordo también en un principio como estudiante y luego pues ya checo lo que me ha tocado dar en las clases de planeación y no se me hizo complicado en cuanto a que hice un resumen de capturas de pantalla, vi el video de la semana, lo que me parecía relevante lo iba pegando, luego en la presentación interactiva, en los documentos que venían y ya conjuntando todo, en realidad no me pareció tan complicado. Les voy a decir qué es lo que pudiera parecer confuso, porque en cierta forma lo es. Me sirvieron muchísimo estos dos ejemplos. Creo que este viene en la presentación interactiva. Es una captura de pantalla y ahorita les voy a mostrar el ejemplo que hice yo y yo me basé en este, porque dice, el diseño inverso viene sus puntos favorables y sus desventajas. Dice que uno de los puntos favorables es que tiene tres etapas. Pero veo cuatro, o sea, cuando yo veía los ejemplos decía, pues aquí no son tres, son cuatro, pero ya entendí en qué consiste. Déjenme les muestro. Aquí, estos secciones que vienen marcadas en colores, la verdad están muy bien. Entonces, me sirvieron para hacer el ejemplo del esperado. Viene este otro, pero si se fijan, aquí viene uno, dos y tres, pero acá vienen cuatro columnas. Entonces, no se dejen confundir por esto. Déjenme decirles que es en realidad sencillo. Lo que hice aquí fue que como finalmente nos van a evaluar o los van a evaluar con una rúbrica, hay que tomar muy en cuenta sus criterios. Entonces empieza diciendo la rúbrica y puse en negritas sus criterios. El primero dice, la actividad incluye el título de la materia, unidad o clase, el tema del contenido, el perfil de los estudiantes y el nivel educativo. Que bueno, eso no tiene ninguna dificultad y pues lo llené con lo que se me ocurrió, ¿no? Dije, voy a hacer un ejemplo de lo esperado con un tema que vi el miércoles pasado en una clase de metodología de la investigación, que son técnicas de campo. Y bueno, si yo fuera a entregar este trabajo, lo que haría es que no lo pondría así tan seco y diría, bueno, haría una pequeña recapitulación que el diseño inverso es tal y tal y tal en mis palabras. Y luego, esta actividad que se diseña es para la materia de metodología de la investigación y aborda el tema de técnicas de campo. Va dirigido a estudiantes universitarios de quinto semestre de diversas licenciaturas y pues ya ahí digo que el nivel es licenciatura. Ok, entonces aquí nuevamente vienen negritas los criterios máximos de la rúbrica y dice la rúbrica así, dice que tiene un objetivo. Dice, la planeación describe claramente y como paso uno lo que se pretende que los estudiantes logren, o sea, un desempeño por competencias. Entonces, yo tomé aquí, como lo ven, el mismo formato que trae aquí, que sí, que como ven son cuadros de texto. Se me hizo más claro así que hacerlo en una tabla y demás, sobre todo para funciones explicativas, y tomé los mismos colorcitos que vienen aquí. Entonces, dije yo, bueno, tomando en cuenta el ejemplo anterior, así como dice, retome la redacción, al final de la unidad, los estudiantes entenderán en qué consisten las técnicas de campo, observación, entrevista y cuestionario y sus instrumentos de recolección de datos.
elegí ese tema porque como en el ejemplo vi que venían aquí, en la planeación, cómo se iban a evaluar y vienen tres cosas, digamos, se divide en tres dimensiones objeto de aprendizaje. Yo dije, bueno, pues voy a elegir algo dentro de mi materia que tenga pues digamos, dimensiones del tema. Y les digo, lo acababa de dar, entonces dije, "Ah, pues va a estar fácil para ejemplificarlo". Entonces, así como dice arriba, si ven la redacción de arriba, así dice, sin importar el formato de evaluación, sabré que mis estudiantes han alcanzado el objetivo de, y lo que está en morado es lo que digo aquí. Nada más, como dice, entenderán, sabré que mis estudiantes han alcanzado el objetivo de entender en qué consisten las técnicas de campo, observación, entrevista y cuestionario y sus instrumentos de recolección de datos. Cuando ellos ahora sí hagan qué, expliquen en qué consiste cada una de las tres técnicas de campo y sus instrumentos de recolección de datos, presentando, y aquí yo esto pues lo completo, presentando una definición propia de cada una de las técnicas e instrumentos, porque me dice que en este paso 2 que es la evaluación, pero que tiene dos componentes. En uno dice cómo lo voy a evaluar, pero el otro dice cuáles van a ser las evidencias del indicador. O sea, cómo van a explicar. Si se fijan aquí, lo rojito se brinca para acá con otra redacción para que mis estudiantes puedan explicar en qué consisten las tres técnicas de campo y sus instrumentos de recolección de datos, presentando una definición propia de cada una de las técnicas e instrumentos, mi evaluación, y así se necesita requerir que provean una definición escrita propia. Esto es lo que yo le pongo. O sea, cuál es la evidencia de que mis estudiantes puedan explicar? Pues yo le digo que provean una definición escrita. Sí, sí, Sixto, adelante. Tiene continuidad con la actividad anterior, ¿no? Porque, o sea, la que no he entregado, que es la que estoy haciendo, solicita justo tres técnicas, o sea, tres herramientas, Materiales. Ajá. tres materiales que se puedan aplicar en un tema. Entonces, interpreto yo que va por ahí, ¿no? Porque veo que al final dice de cada una de las tres técnicas de campo y sus instrumentos, y anterior a eso, supongo yo que esto es como para evaluar qué tan efectivo fue dependiendo de las necesidades de cada alumno la técnica que se aplique, ¿no? Porque la actividad de la semana pasada hablaba de la forma en la que uno procesa la información y cualquiera de las tres formas en las que puedas entrar. Bueno, en la actividad anterior como que se centran al diseño de los materiales y en este caso el centro está en la evaluación, por eso se llama diseño inverso, porque no pone mucho requerimiento en las actividades. Las actividades en este caso ya son más libres, no incluye tanto el componente tecnológico tampoco, pero sí, claro que hay relación porque en ambos casos pues lo que tenemos son diseños, diseños, ¿no? Los diseños, en este caso, tenemos el universal, tenemos el LADI, tenemos el ASHURE, tenemos el inverso, todo esto son diseños para la planeación. Y sí, por supuesto se relaciona porque en todos tenemos más o menos la misma estructura. Este nada más pues cambia un poquito este paso 3 estaría aquí en lugar del 2 y el 2 estaría en el lugar del 3. Entonces, continúa explicando en cuanto a esto. Aquí, como dice, la planeación describe claramente y como paso 2 cómo va a evaluar el propósito con dos o tres evidencias de aprendizaje. Aquí yo pues seleccioné tres porque creo que lo decía al principio y la rúbrica ya me decía menos, porque también cuando me decía que en la primera instrucción dice que haya cinco actividades propuestas y la rúbrica dice de 3 a 5, o sea, la rúbrica ya es más flexible que la instrucción principal por alguna razón, pero dije, pues mejor para no quedarme corta, si dice dos o tres, pues pongo tres. Entonces, lo que quiero es que mis estudiantes entiendan en qué consisten esas técnicas de campo y sus instrumentos. Y
mi segunda, digamos, evaluación, o sea, qué es lo que quiero que mis estudiantes eh, hagan. En este caso, dice, ¿qué le puse? En el segundo dice, sin importar nuevamente, retomo la mismísima redacción, bla, 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 bla. Cuando ellos identifiquen las secciones que debe llevar el formato de cada uno de los instrumentos. Y luego, o sea, yo lo que quiero es que mis estudiantes primero expliquen en qué consisten esas tres técnicas de campo. Luego quiero que identifiquen las secciones que lleva el formato de cada uno de de los instrumentos. Y luego quiero que los utilicen, la guía de observación, el guión de entrevista y un cuestionario. Esta es otra cosa que me gustaría que notaran que en alguno de los documentos que desarrolla este modelo inverso, un momentito, por favor, termino esta explicación y les doy oportunidad. Otra de de las instrucciones dice que lo que deben explicar lleva una jerarquía, digamos, un mayor esfuerzo cognitivo del estudiante. Por ejemplo, aquí lo que espero es primero que expliquen. Eso sería, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, pues cognitivamente menos demandante que lo que sigue, es que ya no nada más saben en qué consiste, sino ya identifican las secciones que debe llevar cada uno de los instrumentos y en un paso más allá ya los utilizan. Eh, en un momento les doy oportunidad para no estar cortando la explicación y luego en este paso ya había yo explicado que para que ellos expliquen en qué consisten las tres técnicas, pues les pediría una definición propia, en sus propias palabras, en qué consiste cada una de las técnicas. Subiendo un poquito más la demanda cognitiva, aquí les pido ya que elaboren una guía de observación, un guión de entrevista y un cuestionario y llevándolos ya un paso más allá, lo que quiero es que cada una de las tres técnicas de campo se apliquen en un contexto real en que los estudiantes tengan acceso a sujetos de estudio para aplicar los instrumentos. Entonces, el objetivo se va a la evaluación que está en dos pasos. Uno, que es lo que deben lograr los estudiantes, lo que voy a evaluar y cómo se va a identificar, cuál va a ser el indicador de que esto se llevó a cabo. Ok, me voy ahora sí al chat. Ah, ok. Ya quedó, ¿verdad, Erika? Muy bien. Entonces, a mí no se me hizo nada difícil plantear el objetivo. En cuanto a la evaluación, fue lo que me llevó un poquito más de estar pensando, este, tratando de encadenar esto con esto. Ya cuando lo entendí, dije, no, pues sí está muy fácil. O sea, si lo que quiero es que expliquen, pues cómo quiero que lo expliquen, pues les pediría, les pude haber puesto una definición escrita, les pude haber pedido un audio, que hicieran una presentación, muchas cosas, pero se me hizo sencillo una definición escrita. Y luego aquí, cuando identifiquen las secciones, bueno, pues ahí sí ya tienen que elaborar una guía de observación, que no es complicada, porque yo aquí les doy, ya entro yo como profesora en cuanto a que estas actividades son la planeación de actividades mías como profesora. Para que mis estudiantes puedan llevar a cabo esto, pues necesitan sus materiales, como decía Sixto, así como los diseñaron la semana pasada. En este caso, la presentación de los materiales, imagínense aquí que va una flecha de arriba hacia abajo y también van de poco a poco. Esto es lo que yo haría, una presentación interactiva en Genially que explica qué son y en qué consisten cada una de las tres técnicas de campo y sus instrumentos de recolección de datos, como lo que viene en la presentación interactiva de las semanas, como la que hizo Erika para explicar el interés compuesto. Si no lo han visto, está en debates, le deberían de echar un ojito. Y bueno, primero presento el tema. Luego dice aquí que le subiría yo a la plataforma un documento que profundiza en las tres técnicas de campo que presento de manera más sencilla aquí y al final de este documento
pues incluye un enlace a un cuestionario de comprensión para que los estudiantes sepan que lograron comprender o en qué grado lo lograron. Después de esto, ya me voy a las tres técnicas de campo. Entonces, el primero es un video que muestra cómo un investigador utiliza una guía de observación para registrar el comportamiento de estudiantes de preparatoria durante el receso. ¿Por qué? Porque nosotros en CETIS estamos en el edificio de profesional, pero enfrente tenemos el edificio de prepa. Entonces, mientras estamos en clase, los estudiantes de prepa por alguna razón, si no son unos son otros, pero siempre andan en algún tipo de receso y nosotros los vemos por la ventana. Entonces, para contextualizar lo que quiero hacer con mis estudiantes, les mostraría un video en el que alguien va con una guía de observación y empieza, ¿no?, a marcar distintos comportamientos que ya vienen, de alguna manera eh, digamos, en un checklist de una guía de observación con espacio para para que registren otras cosas. Luego, esto, porque ellos lo que yo quiero es que las utilicen en campo, o sea, que sepan cómo hacer una guía de observación y cómo alguien la aplica. Luego, este video, si no lo tengo, lo puedo hacer, no tiene dificultad para hacerlo. Luego les muestro un video en el que un investigador utiliza una guía para entrevistar a un político local para obtener respuestas acerca de las estrategias de prevención del delito que se han implementado en la ciudad. Entonces, una guía para entrevistar y qué es cómo funciona en en la realidad. Y por último, como quiero que hagan un cuestionario y ya les doy los detalles de qué tipo de cuestionario, qué tipo de preguntas y demás, como ellos ya anteriormente habían aquí, ya habían visto y un cuestionario en el que detallan las secciones que lleva cada uno de los tres formatos, ellos ya saben qué formato lleva. Y yo, bueno, aquí les presento lo que van a utilizar aquí, presentación de ejemplos de formatos de cuestionario que muestran el contenido de cada una de las secciones que debe llevar este instrumento. Entonces, al principio dice uno, ay, es que está al revés, ¿no? Porque es lo que usualmente sentimos porque no estamos acostumbrados a trabajar la evaluación primero y y los materiales después. Pero, pues es nada más pensarlo de esta manera y bueno, los que estamos frente a grupo, por ejemplo, Ana, que no está frente a grupo, pero que desarrolla cursos de capacitación, pues bueno, puede tomar en cuenta primero la evaluación y ya al final dice uno, y yo sí lo llevé así, primero hice la evaluación y luego me puse a pensar qué materiales puedo utilizar para que se evidencie que mis estudiantes están logrando el objetivo de esta unidad, ¿no? En mi caso, es una unidad porque no pudiera hacer todo esto en una clase. Creo que me llevaría, yo creo, alrededor de 4 o 5 clases lograr este objetivo. Por lo tanto, lo pongo como una unidad. Quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta hasta allí. ¿Cómo la ven? ¿No? Dice Sixto, no, le queda bastante claro. Buenos días, Lisette y María Isabel. ¿Alcanzaron a escuchar algo de mi explicación? Ah, ok, muy bien. Este, voy a parar aquí la grabación. Creo que ya expliqué a detalle cómo sería esto que es la actividad que se entrega en la cuarta semana.